Ve abriendo canal. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe. ¿Qué tal, amigos kiwayeros? Les traigo un nuevo video. Este video precisamente es para mostrarles cómo se realizó el corte del rear fender o de la salpicadera o del guardabarros trasero de la Kiwi Superlight, ya que algunos me estuvieron preguntando cómo hice este corte. Y en realidad, pues como pueden ver en el video, se hizo con mucha facilidad, porque en realidad no es de acero, o sea, todo el rear fender es de plástico. Entonces llegamos a pensar que era de alguna especie de aleación de acero, y en realidad no, por eso usamos la cortadora, pero en realidad no es de acero, es de plástico. Ahí se puede ver cómo está derritiéndose el plástico por el calor que genera la cortadora, pero solo tiene un alma pequeña de acero y realmente es muy fácil. Solamente hay que marcar, con tomar bien la medida. Esta es una primera prueba que se hizo de corte. Este no fue el corte final. El corte final quedó un poco más arriba para que se pudiera ver perfectamente el stop de LED que planeábamos colocar. En realidad no costó mucho trabajo. Con la cortadora es muy rápido, pero se deforma por completo el plástico. Entonces yo les recomiendo que si lo van a cortar, no lo hagan como se está mostrando aquí. Este fue solo una prueba. Posteriormente marcamos un poco más arriba y ya ahí se ve la marca con lápiz un poquito más arriba, como unos 8 centímetros más arriba, que fue el corte ya final. Y se hizo mejor con una cegueta, y se hizo realmente muy rápido. Y ya a los lados tiene una especie de alma de acero, que son dos barras, una de cada lado, que son las que se ve ahí que está cortando Charlie, Juan Carlos Rosales, mi compadre, que él me ayudó con sus herramientas allá en Jalapa. Aprovechamos de una vez para cortarlas, cambiar, ahí se veía el stop, para recolocar la placa, obviamente. Y realmente yo les diría que no se compliquen, córtenlo con una cegueta una vez que esté bien marcado, y ahí precisamente se ve cómo está cortando la parte de metal, que es nada más un tubo que va en cada lado, y para eso sí van a tener que utilizar una cortadora, ¿no? De disco, pero nada más. O sea, básicamente es todo lo que se debe hacer. Porque por ahí me estaban diciendo que lo ilustrara. Ahí vean con qué facilidad sale. Es puro plástico, pero sí se calienta demasiado y se deforma, ¿no? Entonces no va a quedar muy fino el corte. Entonces ahí se ve precisamente cómo queda como chicloso por el calor, como si estuviéramos derritiéndolo. Entonces no queda tan preciso. Ahí se ve la marca un poco más arriba, ¿no? Así es como quedó finalmente, ya con el corte que se hizo con cegueta. Después se lijó para que quedara con un acabado prácticamente de fábrica. Ahí está como luce. Entonces realmente es algo muy sencillo. Las luces intermitentes o las direccionales se pueden montar arriba. De hecho, el alma de acero que ya viene perforada, o sea, que está más arriba, ya viene perforada, entonces lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, fue un video muy rápido, nada más para que vieran cómo se hizo. Así es que en otro video ya les muestro otras cositas que le puse, ¿no? Lo de los faros exploradores, que son estos, los guardapolvos, el cambio de manillar. Así es que excelentes rodadas.